el mejor valor de lo que proponía Klein es que si yo me enfrento a esa otredad, voy a entender quizás y voy a ver solamente ese pecho malo, si ustedes quieren, ¿verdad? O las peores cosas proyectadas en ese otro. Pero el camino hacia el entendimiento tiene que apuntar hacia esta idealización, ¿no? O al entender que hay una ambivalencia y que yo puedo ser con el otro. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio donde nos vamos a revolcar y sumergir en los saberes teóricos y clínicos del psicoanálisis, ¿verdad? En la asignatura de Psicología Psicoanalítica 2 en la Universidad Alberto Hurtado. Así que nos vamos a sumergir, como les decía, esta vez en el texto de Melanie Klein, que tiene que ver con notas sobre algunos mecanismos esquizoides y particularmente vamos a ir desglosando a qué se refiere en este tratamiento de la teoría del desarrollo temprano, ¿verdad?, de esta autora, sobre la posición esquizoparanoide primero y en segundo lugar a la posición depresiva, entendiendo también cuál es la vinculación, cuál es el punto de partida, hacia dónde va cada una y también por qué se llama posición. Me acompaña, por supuesto, Ashley en esta diligencia y quien habla es Dionisio Leone. Bueno, lo primero tiene que ver con contextualizar un tanto la teoría que propone Melanie Klein en el devenir del psicoanálisis, ¿no? Sabemos que desde aquí se le atribuye esta cuestión del naturalismo ingenuo como padre del psicoanálisis a Sigmund Freud, pero que después tuvo un devenir y uno de esos fue la escuela inglesa. Entonces, históricamente, quien tomó la batuta, podríamos decir allí, es esta autora, Melanie Klein. También con Donald Winnicott, como podrán advertir algunas personas que vean después de esta clase. Y considerando eso, y todo lo que veníamos viendo en Psicoanálisis 1, ¿verdad? Hasta lo que fue el yo y el ello, y previamente más allá del principio de placer, hay que entender que Melanie Klein tiene como punto de partida teórico en el psicoanálisis el segundo dualismo pulsional. ¿Qué quiere decir esto? Que ella ya va a considerar y va a tener el trabajo sobre los supuestos de que hay un instinto de vida o una pulsión de vida, ¿verdad? Y un instinto de muerte o pulsión de muerte. Hago ahí un hincapié porque pulsión o instinto viene dado desde la traducción que ustedes estén leyendo en el fondo, recordando que algunas vienen directamente desde el alemán y otra ha sido traducida al inglés y luego del inglés al español. Entonces, como Klein considera esto del segundo dualismo pulsional, va a entender que desde el origen, ¿verdad? En el desarrollo del ser humano, ¿verdad? De un bebé, hay un acto, ¿verdad? Que tiene que ver con la oposición entre dos fuerzas. ¿Cuáles serían estos? Pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿no? Y para poder hacer frente a esta ambivalencia, a esta contradicción pulsional con la que ya viene cargado el bebé, va a tener que hacer un uso de fantasías inconscientes, es decir, una representación psíquica, una representación mental de aquel conflicto que siente a nivel pulsional, ¿no? En esta tensión pulsional el bebé. Y a través de estas fantasías inconscientes, que vamos a desglosar punto por punto más adelante, va a poder tramitar estas experiencias de gratificación al enfrentarse, por ejemplo, a la estimulación de la alimentación y también a enfrentarse a las experiencias de privación, es decir, cuando no pueda tener aquello que en el fondo le es placentero, como estábamos hablando, ¿no? La alimentación. Y eso obviamente está relacionado y está vinculado totalmente con la madre en la teoría de Klein. Y particularmente con un, entre comillas, objeto, y por eso también viene la designación de las relaciones objetales, que sería el pecho de la madre, que tiene justamente el protagonismo de o gratificar a través de la alimentación o de privar la alimentación cuando no está presente. Insisto, todo esto lo vamos a desglosar punto por punto más adelante. Ocurre, según Klein, ¿no? Que el bebé sufre el impacto del instinto de muerte y de las sensaciones, ¿verdad? Y las fantasías de destructividad desde que nace. Y el ser humano en este caso es capaz de defenderse de este sufrimiento, ¿no? Del impacto que tiene la pulsión de muerte en sí mismo, porque a diferencia de Freud, para Klein sí existiría un suficiente yo al nacer, un yo primitivo. A diferencia, recordarán ustedes, de Freud, que hablábamos que desde lo autoerótico, o sea, el narcisismo primario y la integración, ¿verdad?, de un yo, iba a pasar un tiempo. En este caso, tenemos que considerar que desde ya, desde el inicio, hay un suficiente yo.
Y ese yo con el que ya podríamos decir viene cargado, ¿verdad? Desde el nacimiento el niño, puede establecer relaciones de objeto y sobre todo tener determinada ansiedad. Y esa ansiedad se va a activar, si ustedes quieren, al enfrentarse a este efecto del sufrimiento que genera el instinto de muerte y la destructividad en sí mismo. Y por supuesto que si tenemos además un suficiente yo al nacer, también podemos hacer uso de determinados mecanismos de defensa, que también van a ser primitivos y van a estar enmarcados principalmente en la introyección y la proyección. Vamos a verlo un poco más adelante. Bueno, y así la primera posición, ¿verdad? Que vamos a ir tratando ahora en esta explicación es la posición esquizoparanoide, que va a orientarse principalmente a dominar y o deflexionar, es decir, como desviar o cambiar de rumbo lo que va a pujar desde la pulsión de muerte. Y por lo mismo va a ser muy importante qué tipo de experiencias van a primar por sobre otras. Es decir, que la predominancia de la gratificación por sobre la privación en el desarrollo del bebé va a permitir la integración de lo que en su momento va a entender como dividido, como escindido, como algo que es bueno y como otra cosa que es mala, siendo que en realidad hay una integralidad en eso que es un solo objeto y que vamos a ver más adelante que en el fondo es la madre, pero que al escindirla en la posición esquizoparanoide va a entenderlo como dos cosas distintas, un pecho bueno y un pecho malo. Es decir, un pecho ideal que siempre está cuando yo tengo hambre y me gratifica, y un pecho malo que estando allí no me alimenta o que simplemente no está y desaparece, que sería en el fondo este pecho persecutorio o el pecho malo, que también podría atentar con aniquilarme a mí en mi fantasía inconsciente, ¿no? Y bueno, y de la síntesis entre lo bueno y lo malo, como les estaba explicando que habría un pecho ideal, ¿verdad? Que me gratifique y un pecho malo que me prive y que además estaría persiguiéndome para poder destruirme, surge un objeto total cuando se puede integrar y también eso viene dado con la conciencia de culpa por haber querido destruir a ese pecho malo que después voy a entender que es mi madre. Va a haber una intención de reparar ese daño fantasiado que tuvo el bebé hacia lo que ahora entiende como un objeto total y que es su madre. Y también va a estar relacionado con la capacidad de amar, de sentir gratitud por lo que alguien hizo por uno mismo. Eso es algo muy bonito, creo yo, en la teoría kleiniana. Y va a ser un desarrollo que va a ir más allá de la envidia y de la destructividad más bien originaria en las relaciones. Por lo mismo también acá les propongo este cuadro, y espero que puedan ponerle mucha atención cuando lo estén estudiando, y tendríamos que ir, ¿verdad?, desde los criterios que están a la izquierda y desglosando lo que tenemos en la fila A, podríamos decir, y en la fila B, donde vamos a comenzar primero con una posición esquizoparanoide en rojo, donde van a ver que se llama posición esquizoparanoide precisamente porque lo esquizo tiene que ver con la división que hace al enfrentarse a las ansiedades que vienen dadas por la pulsión de muerte. Es decir, al yo no poder contemplar que en mí mismo yace tanto la pulsión de vida como la pulsión de muerte, yo voy a escindir esa comprensión yoica, es decir, del yo, y voy a entender que esta pulsión de muerte, esta destructividad que habita en mí mismo, es algo que no tiene que ver conmigo. Y eso en el fondo también voy a tratar de exteriorizarlo. Y a su vez lo bueno voy a tratar de cuidarlo, de mantenerlo conmigo, y de la misma manera en la decisión va a generar que en ese objeto exterior que a veces se me presenta de una manera, es decir, alimentándome y otras veces de otra forma, que es estando ausente o privándome de alimento, también lo voy a escindir y voy a pensar que son dos cosas distintas, es decir, un pecho bueno y un pecho malo. Es por eso que viene dada la división, la escisión, ¿no? Lo esquizo. Y lo paranoide se asocia con la ansiedad, ¿no? Y ahí pasamos al segundo punto, abajo de posición en negro, ¿no? Y que el primer punto dice ansiedad predominante, que tiene que ver con lo paranoide o con lo persecutorio. Y esto viene dado porque cuando yo escindo la ansiedad que genera, ¿verdad? La tensión pulsional y que habita en mí, ¿verdad? El instinto de muerte, siendo todo eso destructivo y lo exteriorizo hacia afuera, ¿no? A través de la proyección. Y a su vez, cuando reconozco en este pecho que no está para alimentarme, que se va cuando yo quizás quiero seguir amamantando, proyecto en él también esto que es totalmente malo, esto que tiene que ver con la destructividad y la aniquilación.
Y en ese sentido voy a creer que ese pecho malo que anda por ahí afuera y que no es parte del yo, podría aniquilarme y destruirme en cualquier momento. Es por eso que existe lo persecutorio, esa ansiedad. Como vemos después en relación de objeto, bajando un poquito por esa misma columna, vamos a ver que hay una escisión, esa es la relación con el objeto, ¿no? Escindirlo, y aquí contemplamos absolutamente todo, como les decía antes, tanto el yo como el objeto que se me presenta, en este caso el pecho de la madre, y por lo tanto hay que entender que la relación de objeto aquí, y ojo con esto, es parcial. Si llegasen a tener que contestar algo así, ¿verdad? O desarrollarlo, tendrían que decir que la posición esquizoparanoide, la relación de objeto, implica un objeto parcial, porque está escindido. A su vez, si seguimos bajando, vamos a ver que los mecanismos de defensa se van a activar desde lo más primitivo y que tendría que ver con la introyección y la proyección. La introyección de este pecho bueno, que es gratificante, que me otorga el alimento cuando yo quiero, que me da calor, que me estimula, va a ser introyectado junto con todo lo que tiene que ver bueno en mi interior también, como bebé. Entonces va a haber ahí como una alianza en la cual yo voy a introyectar eso bueno de afuera, voy a tratar de protegerlo, y a su vez, pasando al segundo mecanismo que es la proyección, voy a enviar hacia afuera o entender, ¿verdad?, desde la decisión que hay algo que si bien es parte de mí, no soy consciente de eso, ojo con ese punto, y va a ser parte de lo mismo que está afuera y que es parte del pecho malo, ese que me priva, que me da hambre, que no está ahí para darme calor, que no me estimula, y que, como les decía antes, va a tratar en el fondo de aniquilarme y por lo tanto voy a estar siempre perseguido. ¿Sí? Y por eso que es persecutorio y paranoide. Un punto importante es lo que les destaco en ese recuadro que dice que tanto introyección como proyección tienen por función, ¿no?, mantener a los objetos persecutorios alejados de los objetos ideales, que se entenderían como idealizados. Y finalmente hay que entender cuál es la fantasía inconsciente predominante en la posición esquizoparanoide y que tendría que ver con una fantasía inconsciente sádica, porque también aquí Klein propone que el bebé, en la lógica de envidiar eso que el pecho malo no le da, es decir, la gratificación a través de la alimentación, del cariño, el calor, la estimulación, va también dirigirse hacia la destrucción de ese pecho malo. En una lógica de que si el bebé pudiese destruir, ¿no?, el pecho malo, ya no tendría ninguna ansiedad paranoide porque no sentiría la persecución o la amenaza de aniquilación que representa el pecho malo para sí mismo. Y por eso, bueno, también le agrego ahí la de destrucción y finalmente la de idealización en cuanto a fantasía inconsciente, porque se idealiza este pecho bueno que sí me da gratificación en contraparte al pecho malo que me priva de lo que yo quiero. Y ahora pasando a la última columna, donde está en morado, vemos que la posición depresiva se va a basar principalmente en una unificación yoica, es decir, que ahora se va a integrar el yo, se va a entender que tanto pulsión de vida como pulsión de muerte, es decir, como lo mejor de mí y también lo peor de mí en cuanto a destructividad, va a habitar en un mismo sujeto y me voy a entender además como una unificación, un yo. Y también voy a poder unificar el pecho bueno con el pecho malo, entendiendo que a la larga solo era una misma persona y que esa persona además era mi madre. Por tanto, la ansiedad predominante aquí en la posición depresiva va a ser precisamente la depresión, ¿no? Una ansiedad depresiva. En la relación de objeto vamos a apuntar hacia la integración, es decir, a diferencia de la posición esquizoparanoide, que era un objeto parcial por la escisión, ahora en la posición depresiva va a haber un objeto total, porque todos los objetos son totales y diferenciados. Yo soy algo total, ya no estoy escindido, y el pecho bueno y el pecho malo también ahora son un objeto total que es mi madre. En los mecanismos de defensa en la posición depresiva vamos a encontrar lo siguiente. Cuando el bebé es consciente de que ese objeto total era en primera instancia, ¿verdad?, una diferenciación entre un pecho bueno y un pecho malo, ahora va a entender que todo lo que fantaseó, ¿verdad? Y que incluso pudo llevar al acto en, qué sé yo, golpes, en un sadismo oral al morder el pezón cuando no, cuando quizás estaba en esa fantasía, ¿no?, de destrucción, ahora va a entender que era parte de el mismo sujeto, de ese mismo ser que le estaba a su vez dando cariño, le estaba dando leche, lo estaba cuidando, estimulando, y por lo mismo van a ser una determinada culpa.
Y lo primero que habría que entender ahí es que cuando es consciente el bebé de que, chuta, o sea, yo dañé o quise dañar y quise destruir a el mismo sujeto, el mismo ser que a su vez me cuidó y me trató de lo mejor y que gracias a ese ser yo estoy vivo. Entonces comienza una culpa. Y ante esa culpa, la primera reacción que existiría es una defensa maníaca, porque va a tratar de retomar la libertad de sí mismo el bebé y también va a tratar de negar, como de hacerse el loco con esta cuestión de que depende de ese ser que le da alimento, que lo cobija, que lo cuida. Entonces, independiente de que poco a poco yo vaya sintiendo la culpa y diga, chuta, yo fui lo peor en el fondo con mi mamá, entendiendo que eran dos cosas distintas, pero en realidad era lo mismo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a decir, en realidad voy a evitar y negar esa conflictividad depresiva de que, oh, ¿por qué yo fui tan malo? ¿Por qué lo dañé? No, o sea, soy el peor. Y también va a decir, bueno, ¿y qué si quizás no dependo tanto? Si no fue para tanto esta cuestión. Y quizá, claro, ya no voy a temer de que pude haber dañado, ¿verdad?, a mi mamá a través de todo este sadismo y destructividad, sino que, bueno, ¿y qué? Yo no sabía, da lo mismo. Y además yo soy omnipotente, es decir, yo puedo dominar este objeto. Estoy ni ahí con mi mamá, yo triunfo sobre ella, yo puedo controlarla además porque si yo quiero está y si no quiero no está. Y además sabéis que no es para tanto, yo puedo despreciarla incluso. Ahora, en un desarrollo, podríamos decir, no patológico, la idea es que en esta posición depresiva uno pueda ceder a las defensas maníacas. Y en el fondo, más allá de que yo pueda anhelar esta libertad y quiera desentenderme de la dependencia y de la culpa que me genera el haber fantaseado con destruir a este ser en el fondo que es bueno y malo, en lo que yo entendía en un principio, podamos avanzar hacia la reparación como mecanismo de defensa. ¿Y qué va a generar la reparación o a qué se va a orientar? Precisamente a reparar el daño causado o la fantasía de dañar al objeto que en este caso es la madre. Y eso se puede observar de forma manifiesta en actitudes que van a buscar abrazos, que van a buscar caricias, que van a buscar distintas manifestaciones en lenguaje de dar a entender que ese objeto lo es todo y que sin ese objeto yo no soy nada, y algo así como lo que podríamos entender popularmente como un enamoramiento y una actitud totalmente complaciente. Y finalmente, en este cuadro les quería hacer el hincapié que la fantasía inconsciente de la posición depresiva es la siguiente, es un temor a perder al objeto amado. ¿Por qué? Por haber fantaseado con dañarlo o con que quizás el objeto se pueda ir o pueda no volver en la medida que entiende o se da cuenta que yo fui totalmente malo, déspota y sádico en contra del pecho que era malo en ese entonces. Y ahora, decantando un poquito todo esto, porque quería explicar ese cuadro en principio y terminando las PPTs que vamos a ver ahora antes de que pase Ashley, Consulta, tiene que yo ver tengo con... una duda, no sé si se escucha. Sí, se escucha perfectamente, dale. Tengo una duda, o sea, porque justo estaban hablando de los mecanismos de defensa y a mí no me Mm. quedó muy claro la clase anterior cuál era el mecanismo de identificación proyectiva, que lo mencionó la profe. Bueno, lo que vimos ahora como proyección tiene que ver con esa identificación proyectiva. Es decir, como ya sea que lo ideal o lo bueno que está en mi interior, yo también lo identifico proyectivamente con ese pecho bueno que me gratifica y que es idealizado también. Entonces también lo bueno mío se proyecta en eso ideal también que tiene que ver con el pecho que me gratifica. Y eso es una identificación proyectiva por el lado de lo mortuorio, ¿no? De lo mortífero, en el sentido de que ese pecho malo que se va, que no me da alimento, que no me cuida, también tiene que ver con una proyección de mis propios eh, sentimientos de destrucción y aniquilación. Como yo convivo con esa pulsión de muerte en mi interior siendo un bebé, ojo, piensen que con suerte te puedes mover en este entonces, porque estamos hablando de desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6 meses. Como habita en mí ese deseo, ese sentimiento de destrucción, de aniquilación y de muerte, voy a identificar proyectivamente esto en ese pecho que no está gratificándome. Más adelante igual hago una explicación detallada de esto, por si acaso. Espero que ahí Ya, quede un muchas poquito más gracias. claro. Gracias. De nada. Y bueno, como les decía,
lo importante ahora es entender qué implica el hablar de posición. Y es algo bastante sencillo, porque en la teoría del desarrollo temprano, ¿no? Kleiniano, vamos a tratar de entender que hay un proceso que va de lo parcial, como hablábamos en la decisión, ¿verdad?, de todos los objetos, desde la parcialidad hacia la integración y la síntesis de un objeto total, o de objetos totales, podríamos decir. Y ahí hay que comprender y no olvidar que hay afirmaciones principales de Klein que tienen que ver con una existencia de un yo suficiente, como vimos al inicio, ¿no? Y que eso le permite obviamente sentir ansiedad y activar a su vez mecanismos de defensa que tienen que ver con la introyección y la proyección frente a la ansiedad. Y por último, así como puntos relevantes para comprender lo que propone aquí Klein, tiene que ver con que se establecen relaciones objetales primitivas en la fantasía inconsciente y a su vez también en la realidad. Entonces, cuando hablamos desde lo kleiniano de una posición, esto tiene que ver con la forma por la cual se expresan y se relacionan, primero, un tipo de ansiedad, ya sea paranoide persecutoria o depresiva, los mecanismos de defensa específicos que se activan en cada una de esas posiciones, es decir, la de introyección, proyección, escisión por un lado, y en el otro las de defensa maníaca o reparación, una forma y cualidad de objeto, donde tenemos en la posición esquizoparanoide la parcialidad y en la posición depresiva la totalidad, y las maneras de relacionamiento que se establecen con cada uno de esos objetos. Por un lado, lo sádico, lo destructivo y lo idealizado, y por el otro, lo de temer en el fondo a que ese objeto me abandone. Todo esto, por supuesto, que va a ser tramitado por la propuesta de Melanie a través de las fantasías inconscientes, que tienen que ver con una expresión mental de los instintos tanto de vida como de muerte. Eso es la fantasía inconsciente en el fondo. ¿Cómo opera entonces la posición esquizoparanoide? Parte de lo que habíamos visto y todo esto se los dejamos precisamente porque más allá del recuadro, que van a poder contar con la explicación que dejamos al inicio y les va a servir un montón, pero también para que puedan ir repasando, estudiando o leyendo, les dejamos aquí como estos pequeños, muchos textos para una mayor lectura. Que en la posición esquizoparanoide, que es hasta los 6 meses de vida aproximadamente, recuerden que esto tiene que ver con una teorización, el yo escinde y proyecta fuera de sí mismo, ¿verdad?, lo que está asociado al instinto de muerte. Entonces eso tiene que ver con una catexis, si quieren, o con posicionar en el objeto externo original, ¿verdad?, el instinto de muerte, es decir, en el pecho. Y va a ser particularmente en las experiencias de privación. Entonces ahí es donde el pecho va a experimentarse como algo malo, como algo amenazador, como algo que tiende a no generar en el fondo vitalidad, po. Y eso es amenazante para el yo. Y eso implica que se genera un sentimiento de persecución, de que por ahí anda rondando ese pecho malo. Y el miedo original que despierta la sensación, ¿no?, o el habitar con el instinto de muerte, en definitiva se va a transformar en el miedo a un perseguidor que yo proyecto fuera de mí y que asociaría en este caso con el pecho malo. Por ahí más o menos por la pregunta que me hacían hace un ratito. Entonces, tempranamente el yo va a tener una relación con dos objetos, porque recuerden que aquí en los esquizoparanoide hay una escisión. Entonces, el primero va a ser un pecho bueno, que tiene que ver con una fantasía inconsciente de que hay un objeto ideal, que ese es en el fondo que me da gusto en todo lo que yo necesito y quiero, y que ese pecho bueno se fusiona con experiencias gratificadoras de ser amado y amamantado por la madre externa real, en el fondo. Y por su parte el pecho malo, que está asociado con las fantasías del pecho persecutorio, y que esto se fusiona con experiencias reales de la privación y dolor atribuidas por el bebé a los objetos persecutorios. Es decir, que las sensaciones o las experiencias buenas son pecho bueno y las que no me hacen sentir bien van a ser pecho malo. Y obviamente va a ser muy importante el entender las experiencias y cómo en el fondo se entrelazan con las fantasías. Porque primero, la experiencia de gratificación no solamente está ligada a la realidad de la satisfacción, sino que en la fantasía mantiene apartadas precisamente lo persecutorio y el terror de la aniquilación. Se podría decir que mientras soy amamantado, mientras siento el calor, mientras estoy viviendo y experimentando precisamente ese momento, voy a estar protegido o alejado de la privación, de la persecución, de la amenaza. Y en la contraparte, la experiencia de privación de aquello placentero no solo va a ser una falta de gratificación,
sino que también va a aumentar las sensaciones y las fantasías de ser aniquilado y de ser perseguido constantemente. Y como habíamos adelantado por ahí, la salida de la posición esquizoparanoide o el paso hacia una posición depresiva va a estar determinada por el predominio de las experiencias buenas sobre las malas particularmente. Y eso no es más que el predominio de la pulsión de vida por sobre la pulsión de muerte. Así, bueno, el yo lo que va a intentar y hacia donde debiese desarrollarse precisamente es a la integración de los objetos y la integración de sí mismo, la integración yoica y la integración objetal, y así va a poder discriminar o va a poder discernir y diferenciar tanto el yo del objeto. Y en ese objeto total, reconocer a ese ser que va a amar como su madre. Ahora bien, pasando a la posición depresiva, entendamos que hasta aquí habíamos hablado simplemente, sin considerar el cuadro, ¿no? Habíamos hablado simplemente de la posición esquizoparanoide y de los mecanismos que ahí hacían su juego. Entonces, ahora desde los 6 meses de vida aproximadamente en adelante, podríamos hablar de una posición depresiva. Y vamos a explicar por qué. Porque tiene que ver con esta experiencia y esta conciencia también de entenderse como alguien dependiente del objeto. Hay una introyección del objeto total y marcada por la integración, es decir, eso malo que habitaba por ahí como ese instinto de destructividad, de muerte, entiende que también es parte de lo yoico, algo idealizado y a su vez algo como destructivo, y también con el objeto, donde ahora ya sé que pecho bueno y pecho malo son un mismo objeto total. Es por eso que los objetos amados y odiados que estaban, ¿verdad?, en la madre y escindidos, ya no se van a entender separados y van a ser posibles en una comprensión de un temor a la pérdida y un fuerte sentimiento de culpa por lo que yo fantaseé, por lo que quise hacer, incluso llevé al acto con mi madre. Es como algo parecido al duelo. Es como agachar la cabeza y decir, oh, fui el peor, ¿no? Y todo porque en el fondo yo tuve esa fantasía de impulsos agresivos dirigido hacia el objeto, que ahora también entiendo que siempre fue el objeto amado, no solo el que me privaba de lo que yo quería. Y como punto relevante, la funcionalidad que va a tener aquí la posición depresiva es integrar mucho más al yo y diferenciarlo de la percepción del mundo externo. Hacer esta diferenciación también de lo yo y de lo que es no yo. Es muy importante. Entonces, muy en breve, porque es parte de lo que hemos revisado hasta ahora ampliamente. ¿Cómo opera la posición depresiva? Bueno, las sensaciones gratificantes no van a superar a las peligrosas en el desarrollo del bebé, a las destructivas y a las de envidia, y va a implicar que hay una integración del yo. Así va a poder diferenciarse lo yoico de lo que es no yo, es decir, voy a saber que yo soy distinto a mi madre, ya no va a existir esta identificación proyectiva entre lo bueno y lo malo que andaba de un lado para otro, sino que ya marco esos límites y además se entiende que necesita a la madre, que depende de la madre para sobrevivir y además que siempre dependió de la madre. Entonces la angustia nueva aquí va a ser que por haber dañado a la madre, probablemente el pecho malo, que ahora entiendo que también es el bueno y mi madre, podría en el fondo abandonarme, podría no estar más. Y si no está más aquella que me cuide, que me da gratificación, yo me muero. Entonces por eso también es ansioso. Y el mecanismo de defensa principal va a ser la reparación. Hacia allá deberíamos apuntar. Atender, ¿verdad? Preocuparse por el objeto, por mi madre en este caso. Y eso va dirigido o navegando, si ustedes quieren, por sobre esta gran culpa. Y el poder acercarse y reconocer el daño hecho al objeto va a ser fundamental aquí. Por eso les dejamos esa fotito, ¿no? Esa sería como la ilustración magna de la posición depresiva en el desarrollo del bebé. Ahora, ¿qué hay de las defensas maníacas? Y un punto relevante que tratamos al inicio, tiene que ver con un tipo de defensa que se manifiesta antes de una reparación. Enmarcado en la posición depresiva, por supuesto. Es decir, cuando yo me enfrento que hay un objeto total, que yo dependo de ese objeto, y que además pareciera que yo fantaseé o incluso lo dañé, voy a activar las defensas maníacas de decir, bueno, da lo mismo. O sea, yo puedo seguir haciendo lo que quiero y sabéis que esto no era para tanto. Y por eso entonces comienza la manía de decir,
no me interesa, me alejo, me aíslo, desvío esta dependencia, desvío esta culpa, en el fondo para no hacerme tanto daño y no sufrir a propósito de eso. Va a negar la dependencia del objeto y que si perdiera el objeto y o quedase en una posición de debilidad, en el fondo da lo mismo. Frases como típicas de lo que podría verbalizar un sujeto que está viviendo la defensa maníaca en la posición depresiva sería lo que ustedes pueden ver ahí en azul. Ese objeto no me toca, no me influye, porque yo en el fondo soy omnipotente, estoy por sobre, ¿ah? Yo triunfo sobre este objeto. Y también va a negar que tiene una relación con el objeto. Si yo lo dañé, en realidad no me importa. Y me desentiendo de todo ese pesar. En algunos ejemplos que tratamos en años anteriores, podíamos ver como cuando alguien quizás está viviendo un duelo y se puede poner a carretear después de vivir este duelo, tratando de desentenderse de la dependencia que hay en esta culpa y en este dolor que se vive. O por una separación sentimental también, ¿no? Caer en el gym, caer en la fiesta, lanzarse en el fondo y tratando de hacer vista gorda, si ustedes quieren, del sentimiento. Es como distraerse de la realidad psíquica y del mundo exterior. Bueno, y como les había comentado en su momento, la relación maníaca con los objetos se caracteriza principalmente por tres sentimientos, y estos, por favor, anótenlos y estudienlos más allá de lo que estamos viendo acá, que tienen que ver con el control sobre el objeto, es decir, poder manejarlo, el triunfo sobre el objeto, es decir, ser omnipotente frente a él en cualquier tipo de disputa, y el desprecio. Es decir, el desprecio me va a poder llevar a decir, ¿sabéis que no era para tanto? Oye, ¿sabéis que sí me cuidó, pero me cuidaba mal? Y que también tiene que ver con resistir ante la envidia. Porque recuerden que cuando se entendía desde la decisión que había un pecho que me privaba, obviamente eso se funda sobre el sentimiento de envidia. Yo envidio eso que tiene el pecho que me priva. Es decir, eso que tiene ese pecho y que no me lo da, yo lo estoy envidiando. Y eso subyace a toda la posición esquizoparanoide. Entonces, en el desprecio, ¿yo cómo voy a envidiar algo que desprecio? Y es por eso que ahí es una defensa. Y bueno, en general, toda la defensa maníaca y todos los sentimientos que ahí pueden emerger tienen que ver con desvalorizar al objeto. Atacar esa sensación de que en realidad sabemos que dependemos de él. Pero si avanzamos, ¿verdad? Y si cedemos a la defensa maníaca, por supuesto que vamos a ir hacia la integración sobre y navegando en el sentimiento de gratitud. Recuerden que el texto como englobado tiene que ver con envidia y gratitud, porque en el fondo pasamos de un sentimiento macro hacia otro, y con la reparación, por supuesto. Entonces, si ya cedemos a la defensa maníaca, avanzamos, ¿verdad? Va a haber un impulso de reparar, incluso de proteger al objeto dañado, y eso prepara relaciones de objeto y sublimaciones muy satisfactorias en el desarrollo temprano. Podemos sintetizar lo interno y lo externo en el sentido de diferenciar los objetos totales. Esto va a contribuir a la integración del yo, y las elaboraciones tanto de la posición persecutoria y de la posición depresiva van a extenderse en los primeros años de la niñez y van a forjar la neurosis desde lo infantil, que es muy importante. Eso que está en azul al final también es relevante porque se podría ver en casos clínicos lo siguiente, como que si seguimos la lógica de que un paciente puede haber tenido un pecho bueno y total, pero vivir con la ansiedad de haberlo perdido, según Klein, puede darse en un estudio que tiene ahí con un paciente que tenía una personalidad con una fuerte capacidad de amar a otras personas y de confiar en ellas, lo que se interpretaría en el análisis como una necesidad de reobtener y reconstruir ese pecho bueno y total que alguna vez perdió. Esa sería una lectura ya desde lo clínico en términos de psicoanálisis kleiniano. Finalizando, les diría que es muy importante, ¿verdad?, la posición depresiva porque tomando extractos desde lo que propone Klein, si un niño tiene una fase paranoide muy intensa o que no puede superar la posición esquizoparanoide, le es también imposible con la posición depresiva, y por supuesto que esto podría desencadenar episodios persecutorios durante el desarrollo de su vida, ¿verdad? O fijarse en una grave psicosis como una esquizofrenia. Porque la síntesis o la integración de los aspectos amados y odiados de un objeto total, introyectado como un todo, da origen a sentimientos de duelo y de culpa en la posición depresiva, ¿no? Y que son progresos vitales en la vida emocional e intelectual de cualquier persona. También dificultades, si ustedes quieren, en la otra posición, en la posición depresiva,
podrían provocar también algún tipo de patología de malestar, de trastorno o de perturbación maníaco-depresiva en el futuro y en la adultez. Muy importante ahí dejar esta cita que creo que engloba bastante a qué se refiere Klein, muy en general, y que dice lo siguiente: la ansiedad que surge de la actividad perpetua del instinto de muerte, aunque nunca se elimina, es contrarrestada y mantenida a raya por el poder del instinto de vida. Ahí les dejo dando vuelta lo que explica también Judith Butler con Tamara Klein muchas veces, en que cuando uno conoce a otra persona por primera vez, pareciera que existe una rivalidad, pareciera que me estoy preguntando hasta dónde va a llegar esta persona, o me parece que un poco puntúa, parece que es un poco agrandado, parece que no me está escuchando lo suficiente, pero en el devenir de una relación sana, tendría que primar, ¿verdad?, el instinto de vida, y después de eso yo entendería que esa persona en realidad también tiene muchas luces, y también puedo aprender de esa persona, y también tiene su ambivalencia en el fondo. Y así poder aspirar a una sociedad de entendimiento y de democracia. Ahí les dejo las referencias. Y bueno, a continuación viene Ashley. Cualquier duda, consulta, ahora es cuando. Súper buena la presentación. A mí me gusta harto como algo, o que se me quedó muy pegado de la idea de la pérdida del objeto, tiene que ver con que esa dependencia es tan fundamental que perder el objeto implica perderme a mí. Como, Exacto. por eso se aferra, y uno podría pensarlo, por ejemplo, en relaciones amorosas, y también un poco a partir de Freud, por ejemplo, cuando en el texto del malestar y la cultura, él habla de que los enamorados eh, son como perjudicial un poco para la sociedad porque se aíslan entre ellos dos, como que dejan de depender un poco de la sociedad. Porque, y uno podría pensarlo uno mismo, como cuando uno está enamorado no te importa ni la política, ni la posición del país, como que te da un poco lo mismo. Mm. Eh, pero esa simbiosis que se genera como en el enamoramiento es muy similar como en este caso desde la posición depresiva, pues como te das cuenta de que al final esa dependencia con el objeto es tan grande, es tan Mm. fundamental, que implica mi propia constitución psíquica. Como perder al objeto implica perderme a mí. Como es súper fuerte pensarlo de esa manera. Como Claro. pensándolo, por ejemplo, en los niños, ¿qué pasa en los bebés que crecen sin un objeto? Como que son bebés institucionalizados desde que nacen prácticamente, Mm. como de hospital, después pasan a instituciones. Como, ahí uno podría preguntarse como qué ocurre en esos casos. Butler toma 2 puntos con eso, Ashley. El primero, súper bueno lo que dices tú, que tiene que ver con que sin el otro, en el fondo, yo no existe. Y, y en esa Sí. rivalidad, en la intolerancia, en la violencia, porque ella, como buena filósofa contemporánea, problematiza las dinámicas culturales actuales. Entonces, dice, el mejor valor de lo que proponía Klein es que si yo me enfrento a esa otredad, voy a entender quizás y voy a ver solamente ese pecho malo, si ustedes quieren, ¿verdad? O las peores cosas proyectadas en ese otro, pero el camino hacia el entendimiento tiene que apuntar hacia esta idealización, ¿no? O al entender que hay una ambivalencia y que yo puedo ser con el otro, y que sin otros yo no podría hacer nada. También hay un Sí. punto de las defensas maníacas en la sociedad actual, en el rendimiento, en Mm. el autoayuda, en el Mm. coaching, donde en el fondo yo tengo que ser mi mejor versión y no tengo que pescar a nadie, solo tengo que acercarme No a me aquellos tienen que que me afectar los tributen, malos comentarios, como... no me afectan los malos comentarios. En el fondo yo soy así como un pecho idealizado, si tú querés, Julia. Mm. Entonces yo soy total, no dependo de nadie y no siento culpa por nada de lo que hago, porque en el fondo estoy forjando mi éxito, ¿sí? No sé, por decir alguna tontera. Y el otro ejemplo que da es la traducción. Dice, cuando uno se Mm. enfrenta a una nueva lengua, obviamente al principio es complejo, no entiendo nada, me cuesta, pero el proceso de traducción me va a llevar después a integrar una nueva manera de comunicarme a través de códigos, voy a expandir mi mundo, va a haber neuroplasticidad, y en el fondo ahí sería como la integración de ese objeto total que en principio era un lenguaje incómodo para mí. Eso. Eso. Lo dejo. Nosotros sí lo dejamos como para que lo Y, piense. y si hay dudas, preguntas, por favor, Sí, por favor. háganla y No sé si quedó claro todo lo que presentó claro. Dionisio, como muy buena presentación, pero ¿tienen dudas? ¿Todo claro?